trabajos, ¿vale? Teniendo la imagen ya abierta, vamos a determinar. Ya vimos que esta imagen la estuvimos haciendo en plastas. Es el mismo sistema. Primero quitamos lo que es el candado. Automáticamente quitamos el candado, se selecciona con la varita mágica. La varita mágica, acuérdense que lo único que me va a servir es para seleccionar todo lo que es en escala de color negro. Dependiendo de la tolerancia, ya hemos hablado de la tolerancia. Vamos a darle selección, similar. Ahí está. Voy a generar una nueva capa. Al momento que genero la nueva capa, voy a colocar lo que es el relleno. ¿Para qué es el relleno, chicos? Para que no me esté quitando o no tenga que quitar el fondo blanco. Luego a veces llegamos a tener algún problema con los fondos. Entonces más vale tener esta parte. Ahí está, le damos en cualquier lado. Al momento que cuando es una capa nueva, cuando le den ustedes clic, automáticamente lo vuela. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Si le damos aquí ocultar, miren cómo queda. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, al final de cuentas se está temando todos los contornos. Es por eso que cuando ustedes hagan una ilustración y quieran digitalizarla, háganla en pluma, en una hoja blanca. ¿Sale? No le carguen mucho la pluma, solamente es algo suave. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Se acuerdan ustedes que estábamos trabajando por medio de plastas? Directamente lo que era la plasta. Aquí para hacer, ahora sí, el detalle de los pincelazos y toda esa parte, vamos a trabajar todo por partes. Voy a seleccionar, por ejemplo, lo que es el labio. Y lo único que voy a hacer es, en la parte de abajo voy a generar una nueva capa. Lógico, debo de tener siempre un color base. Mi color base, por ejemplo, va a ser de color lila. Le voy a dar lo que es el relleno. Y queda directamente esta parte. Ojo, que llegamos a tener problemas muchas veces. ¿Ya se fijaron que tiene un contorno blanco? ¿Cómo lo puedo evitar eso? Muy sencillo. Vamos a darle control Z. Está apareciendo el contorno del labio. Y hay una parte que se dice seleccionar y dice modificar y se llama expandir. Con 2 píxeles que le den ustedes, le pueden dar OK y ya vieron cómo se va sobre todo el contorno del labio. Y lo único que le hago otra vez es darle lo que es el relleno. Y ya vieron cómo ahora se rellena completamente. Entonces, muchas veces cuando nosotros utilizamos la varita mágica y le damos similar, dependiendo de la tolerancia que tengamos, es la parte que vamos a tener como error. ¿Sale? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con los pinceles? Los pinceles siempre van a tener ciertas características. Nosotros vamos a tener lo que son ventana, vamos a tener lo que son pinceles, la herramienta de pinceles. Esta parte de herramienta de pinceles me va a ayudar a manejar cierto tipo de pincel o cierto grado de pincel, igual como el que tengo aquí, y vienen ciertas características cargadas de pincel. Cada pincel va a tener cierta propiedad. ¿Qué propiedad tiene el pincel? Es lo que me va a determinar aquí, ¿sale? Quiero que sea un pincel de textura, puedo generar un pincel de textura. Puedo hacer un pincel en forma moteado, puedo hacer en forma moteado. Lo principal es, por ejemplo, este pincel que están viendo aquí es de difuminado y este pincel está determinado como de relleno completo. Miren la diferencia, aquí se ve cómo se está haciendo el degradado y aquí es un pincel sólido. Las características de los pinceles va a ser el grosor del pincel y cómo quieres que vaya a pintar. Esta flechita es cómo va a comenzar a hacer la opción de pintado. ¿Sale? Y más aparte yo puedo jalar estos puntos para hacerlo más delgado o más grueso el pincel, dependiendo de lo que nosotros necesitemos para hacer la textura del pincel. ¿Sale? Las dos de arriba y abajo es para darle el grosor. ¿Sale? Y la punta que tienen aquí de este lado es para darle la dirección. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a pintar de izquierda a derecha. O sea, que si quiero hacer algo de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el pincel me va a agarrar desde arriba y lo va a hacer hacia abajo. Y la terminación va a ser hacia abajo. Va a comenzar suave y va a terminar suave, porque así está determinado el pincel, ¿sí? Podemos darle volumen en X o volumen en Y. ¿Eso qué quiere decir de los volúmenes? Es que puedo darle en los ejes. Acuérdense que todo programa como Photoshop es un programa vectorial. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que está manejando un plano cartesiano, X y Y, ¿sale? El eje X y el eje Y, entonces determinamos sobre qué eje yo quiero hacerlo, y más aparte también puedo hasta darle un cierto ángulo del pincel, que puede ser a 45 grados, el pincel. ¿Ya vieron cómo es esta parte de aquí del pincel?
Esta parte es la que me va a ayudar a determinar cómo quiero que sea el pintado del pincel. Es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con una plumilla o cuando trabajan una pluma, una guapa, con lo que ustedes quieran, tienen que estar calibrando esto, porque al final de cuentas es la presión que les va a dar. No es igual agarrar, es como si fuera un pincel para óleo. El pincel para óleo, dependiendo de las texturas, cómo vas a pintar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y también determinar qué tipo de pincel vas a utilizar, duro o suave. ¿Qué pasa cuando utilizas un pincel duro? Deja surcos. ¿Qué pasa cuando utilizas un pincel suave? Hace plastas. Entonces, igual en esa forma voy a determinar el pincel. Voy a determinar que sea un color un poquito más oscuro. Y voy a comenzar a pintar lo que es mi pincel. ¿Ya vieron? Miren. ¿Por qué? Porque está a 45 grados. ¿Sí? Si yo determinara decir, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo a 0 grados. Salud. Miren cómo está ahorita el pincel aquí. ¿Ya vieron? ¿Cómo pinta? Si yo determino que el pincel sea un poquito más contrayente, que tenga esta forma y a lo mejor más amplio, ¿sí? Y la dirección del pincel lo puedo cambiar más delgado. ¿Ya vieron cómo se hace? Es la forma del pincel. ¿Por qué? Porque estoy pintando en esa área. En las esquinas está la forma en esa parte del pincel, ¿sí? Esta parte del pincel yo puedo generar toda una parte que también sea seccionado, miren. No forzosamente tiene que ser de trazo. Y si vuelvo a pasar otra vez va a ser otra forma. Y si vuelvo a pasar otra vez va a ser otra forma. ¿Por qué? Porque lo estoy seccionando en esta área. Cada pincel va a tener sus características de cada parte. ¿Sale? Dependiendo qué nosotros necesitemos hacer, es lo que va a hacer nuestro pincel. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros rellenamos, que es en esta parte que ahorita acabo de rellenar, ¿sí? Y yo le voy a mandar a llamar a las propiedades. También tengo lo que es el pincel. Cada modificación que yo le haga a mi pincel se va a registrar y yo puedo cambiar las características del pincel, ¿sí? Bueno, lo mismo, también podemos hacer, por ejemplo, un pincel dinámico. Puedo comenzar a activar cada uno de texturas, ¿sí? Un pincel doble. Y cada opción que yo le determine me va a determinar lo que nosotros necesitemos en esta posición, ¿sí? Es un pincel doble, que quiere decir que va a pintar en doble vez. Lo puedo hacer un poquito más delgado y un poquito más seccionado. ¿Y ya vieron cómo está ahora el pincel? Siendo que es el mismo tamaño de pincel que estábamos tomando anteriormente, ¿sí? Dependiendo del pincel, ustedes como necesiten, lo van a utilizar. Pueden generar sus propios pinceles directamente desde aquí. Voy a generar un pincel. ¿Qué tipo de pincel voy a hacer? ¿Sale? Voy a capturar, voy a decir ajuste automático de la herramienta, ok. Y automáticamente me va a generar el pincel como yo no lo necesito. Este pincel que yo voy a necesitar, aquí está, miren. Tiene el 215. Al momento que yo le doy doble clic aquí, yo puedo determinar la modificación de mi pincel, cómo quiero que sea ese pincel desde un principio. Quiero que sea un pincel muy suave. Y ahí va a pintar en esa forma. Quiero que el pincel cambie de dirección. Quiero que el pincel sea totalmente inclinado en esta posición. ¿Ya vieron cómo ahora lo hace? Entonces ya puedo hacer las formas que yo necesito determinar para poder hacer las texturas. O sea, la dirección del pincel es cómo va a determinarse. Esa es la forma como lo va a pintar. Oiga, profe, me gustó este pincel, lo puedo guardar, nada más dale nuevo. Y te va a poner el número que es efecto 71, le das OK y ya directamente te hace el efecto. Y aquí tienes tu pincel. Para personalizar tu pincel. Ahora, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer un pincel. Yo quiero hacer un pincel, lo único que hago es generar la imagen. Al momento que yo le doy aquí un clic, y ¿sabes qué? Vamos a capturar lo que es el pincel y automáticamente me va a generar otro pincel con otra cantidad de número. Y entonces yo voy a comenzar a hacer mis pinceles para poder generar lo que son pinceles nuevos y poder cargar los pinceles. Los pinceles también los pueden descargar directamente ustedes desde internet. Buscan pinceles para Photoshop y pueden descargar esos pinceles para Photoshop. ¿Qué es lo que ya determino yo con los pinceles? Cuando yo determino un pincel y que ya tengo yo mi pincel determinado, de qué tamaño va a ser y qué orientación va a tener, si va a ser muy delgado, demasiado fino, si le vamos a quitar el espejo y voy a comenzar a hacer el trazado. Entonces a lo mejor aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Con un pincel más oscuro voy a comenzar a pintar lo que es las partes que yo necesito, ¿sí?
o solamente darle ciertos golpes de texturas para poder determinar en mi ilustración. Se recomienda trabajar los píxeles en una capa nueva. ¿Por qué? Porque ese pincel a lo mejor a mí se me ocurre ponerle un degradado. Entonces ese degradado, yo al momento que por ejemplo ahorita que lo metí dentro de una misma capa, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a utilizar una nueva capa arriba del pincel y voy a generar ciertas texturas, pero que no quiero que sean muy fuertes o que no se vean tan fuertes. Entonces al momento de generar voy a hacer esto. Se alcanza a ver un poquito, ¿están de acuerdo? Entonces con el filtro yo lo único que voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a darle desenfocar gaussiano, y yo le puedo dar la dureza de qué tanto quiero que se vean las marcas que estoy generando. Que sea muy leve la marca, nada más que se vea como tipo sombra, y le voy a dar OK. Entonces ya no queda tanto lo que es la forma. Por eso las ilustraciones se tienen que hacer a un mayor tamaño. ¿Para qué? Para que todo este tipo de cosas, al momento de hacerlo más pequeño, ¿qué va a pasar? Me va a quedar más suave. Quiero hacer luces. Las luces automáticamente voy a utilizar lo que son degradados y que son el pincel en color blanco, ¿sí? Como puedo utilizar solamente un pequeño óvalo aquí, y este óvalo rellenarlo de color blanco, y solamente lo único que voy a hacer es darle otra vez filtro, desenfocar, gaussiano, y ya más lo único que hago es la intensidad de luz que yo quiero que tenga la parte de que va a ser la luz. ¿Sale? Es sólido, sí, pero le voy a meter un desenfoque para que haga yo intensidades de luces. ¿Estamos de acuerdo? No forzosamente deben ser figuras geométricas, también podemos hacer cualquier figura que nosotros necesitamos. Por ejemplo, a lo mejor con lo que es el lazo, puedes determinar un área de labio que va a ir con una luz muy delgada. Entonces nada más lo único que haces es generarlo, le das el relleno y le vuelves a dar desenfocar, filtro, desenfocar, gaussiano, y ya vieron cómo se da la luz. Ya le voy dando una luz tenue. No puede ser una luz sólida, ¿por qué? Porque no estoy trabajando plasmas, estoy trabajando degradados, ¿sale? Y comienzo a darle esa forma de intensidades de luces. Igual también le puedo dar formas de intensidades de sombra, ¿sale? En la parte, por ejemplo, del rostro, en muchas veces nuestro rostro, lo que vamos a utilizar nosotros, como habíamos visto, ¿no? Ponerle una base de color. Por ahí a lo mejor las mujeres nos pueden apoyar con el maquillaje, ¿sí? ¿No? Gracias. Qué buena onda son, Las mujeres cuando se maquillan, muchas veces lo que hacen es darse ciertas tonalidades. Muchas de estas tonalidades es, por ejemplo, si yo quiero ver que mi cara se vea más delgada, hago diagonales, ¿sí? Hago diagonales hacia abajo, no las voy a hacer ni hacia arriba ni horizontal, van a ser hacia abajo. Esa parte que yo voy a hacer en esa diagonal, con el mismo color en otra capa, con el mismo, a lo mejor con el mismo pincel, pero más, lo que voy a hacer es más pequeño, mucho más pequeño, ¿sí? Y le voy a hacer que sea un color más oscuro. Y le voy a colocar esto. ¿Y qué hacen las mujeres cuando se colocan esto? Lo único que hacen después con el maquillaje o con la brocha o con la espuma, lo único que hacen es difuminar. Y lo que voy a hacer aquí es desenfocar, y con la parte de gaussiano voy a comenzar a darle ese desenfoque que necesito que tenga, como si fuera un poquito más de parte de que no, también que no se vea como moretón. Entonces ya le estoy dando esa parte de que sea un poquito más delgada, ¿sale? Igual aquellas mujeres que quieren tener más peso, más pecho, lo que se hacen es dibujarse una Y alrededor del pecho, y esa nada más lo único que hacen es difuminar con la luz y las sombras, que es lo que se hace, se ve como si tuviera más volumen.
Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es un poquito más de sombra y luces. ¿Sale? Trabajar con esa parte de no manejar con plastas. O sea, sí voy a hacerlo con plasta, pero después lo voy a desenfocar. Y ojo, chavos, siempre va a ser en capa nueva y desenfocarlo para que no quede sólido. Para que se vea más natural se puede ocupar el pincel Más delgado o más grueso, dependiendo de lo que tú vas a utilizar en esa parte. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Sí, te recomiendo yo trabajarlo por medio de capas. ¿Por qué? Porque si no me gusta la borro y ya no perjudico la demás fotografía. ¿Sale? Ya no la perjudico, nada más perjudico la parte que no me gustó. Ya cuando termines, ya puedes subir capas y hacer todas las capas subidas, si es tu deseo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Sale, pues entonces van a hacer